Hola, hola, bienvenidos a todos a un capítulo más del podcast Crianza Nómada, ese espacio donde las historias se encuentran y los corazones se reconocen lejos de casa. Hoy estoy muy emocionada, debo decir, debo ser muy honesta y es porque, no sé, siento que venía entrevistando tal vez mamás en ciudades que tal vez son conocidas, ¿no? Y como algo muy común, pues a ver, hablo de común dependiendo de cada persona, pero es que yo, o sea, donde tú estás, María, es algo que yo no tengo ni idea y eso me emociona porque es como, wow, ¿cómo lo haces? ¿Cómo, o sea, no, o sea, de conocer realmente qué pasa allá. Entonces, sí, la verdad estoy muy emocionada, así que te quería dar las gracias, gracias por creer en el proyecto, gracias por estar aquí, por compartir tu historia. Y pues nada, si quieres, te doy la palabra, tal vez podemos empezar con quién eres, que creo que es la mejor introducción que uno puede hacer, ¿no? Explicar quién es, de dónde vienes y bueno, dónde estás. Bueno, em, me llamo María de los Ángeles. Em, no sé si podamos contar como que somos de la misma ciudad. Sí, 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 claro, a mí se me olvidó decir, o sea, somos opitas, y yo digo Somos opitas loquitas. por el mundo, que Sí, nacimos en el lo Huila, más, en Neiva, sí, sí. lo más bonito es que fuimos compañeras de colegio hace muchísimos años, cuando éramos chiquitas, como en primero de primaria. Y aún así nos acordamos y nos reconocimos. Wow, Increíble. increíble, ¿no? Tienes toda la razón. Y yo decía lo que hace el Internet hoy en día, ¿no? O sea, pues conectarse, ¿no? Instagram, o sea, yo te vi, yo dije, como que me suena, ¿no? Y yo decía, Sí. wow. Y estar ahorita donde estás y yo acá, y yo decía, estamos por todo el mundo. Entonces, sí, claro que sí, qué honor. No, la que se siente em, privilegiada de estar en este espacio soy yo. Y antes de empezar, te agradezco primero por la invitación y segundo por tener un espacio tan bonito en donde nosotras como mamás podamos hablar de temas que no se hablan normalmente y que vienen en el contrato. Es una letra chiquita que no se ve, que es Total, prácticamente invisible. total. Y más nosotras estando maternando fuera de nuestro núcleo familiar y de nuestra zona de confort. Eh, bueno, yo me llamo María de los Ángeles, tengo casi 31 años, soy de la ciudad de Neiva, del departamento del Huila. Em, en Colombia me desempeñaba como mm, chef, barista, catadora de café, soy chef repostera y panadera también. Antes de llegar aquí donde estoy, que estoy viviendo en Turquía, yo me he desempeñado como catadora de la de Central. No sé si hayas escuchado de esta empresa. Es una de las empresas más grandes que tiene el departamento que exporta café. Yo hacía parte del equipo de calidad de, de esta, Wow, de no esta lo puedo creer, el mundo compañía. es muy chiquito, ¿sabes? Y lo digo es porque yo trabajé en una multinacional y era en el sector del café. Entonces, claro que con la Central, o sea, cosas de la vida, o sea, no tenía ni idea que tú estabas allá, que habías trabajado allá, pero qué bueno. Sí, sí. Y bueno, no sé si quieres como escuchar antes de que conocí, bueno, perdóname, tengo que pedirte perdón antes porque yo me expreso muchísimo cuando hablo. Siéntete libre, o sea, ese espacio es para ti, Entonces, ese espacio es pueda para que yo coja por un camino y después me desvíe y tengo que devolverme, no, eso. No le importa. O sea, Bueno, la idea es que te expreses, este espacio es tuyo. Yo también trataré de, no, de pronto guiarnos, de porque yo también guiarlo, me sí. pierdo, pero nada, como quieras empezar. Bueno, llevo acá en Turquía 3 años, 3 años larguitos. Ok. Llegué acá por amor, Oh. me casé con un turco, nosotros llevamos 5 años juntos.
Estuvimos en una relación a distancia un año larguito, un año y 3 meses. Nos conocimos por internet en enero de 2021, Wow. apenas pasando pandemia. Y en esa época de pandemia estaban en boom las aplicaciones de conocer a gente por internet. Y eso fue el boom en TikTok. Y en esa época TikTok fue, mejor dicho, entonces yo descargué la aplicación y empecé a ver muchas historias de colombianas con relaciones a distancia, por internet, con alemanes, con italianos. Y yo siempre sentía que el amor de mi vida no estaba en Colombia. Oh, vea pues. Yo Ok. fui de malas en el amor, o sea, no, 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 no. Tuve muy malas experiencias con, con exnovios que tuve, entonces sentía que no estaba ahí. Y yo dije, bueno, pues vamos a intentar a descargar una aplicación. La aplicación se llama Hoop. La descargué así. Yo dije, pues vamos a ver. El perfil del que hoy es mi esposo me apareció la primera vez y dije, empecé a ver las fotos y dije, estas fotos se ven muy bonitas para ser real. Dije, no, yo no leo la de No este fío. perfil que me parece que es como de mentira. Y después me volvió a aparecer. Y yo dije, no, pues de una, hagámosle, démosle like a ese perfil. Vamos a ver. Y pues empezamos a hablar, se fueron dando como las cosas poco a poco, nos fuimos como dando cuenta, como de una conexión que había entre nosotros, que las cosas empataban muy fácilmente, la comunicación era muy natural, no era algo que se diera con presión o que nos sintiéramos incómodos, sino que fue fluyendo muy naturalmente. Y todo esto como que fue creciendo muy rápido. Este como sentimiento que había entre los dos y la conexión fue creciendo demasiado, demasiado rápido. Te hago Wow. un resumen de la relación a distancia porque fue un Sí, periodo muy largo, muy difícil, complicadísimo. Em, Te resumo que primero que todo mi familia estaba en desacuerdo, 100% con la relación. Me decían, usted está loca, más que todo un turco, la gente tiene en su cabeza que el Medio Oriente, los musulmanes son terroristas, que bueno, un montón de cosas. Y sí. es totalmente lo contrario, o sea, a nosotros nos venden una información demasiado errónea, bueno, X, cosas que la verdad tenemos mala información acerca de la realidad de estos países. Sí. Entonces, obviamente me decían, usted está loca, ¿qué va a hacer con ese muchacho? Usted está enamorada de una pantalla, lo que usted siente es mentira. Bueno, Y entonces, en general, en eso como que fue lo complicado de la relación de nosotros. Primero, la distancia no es fácil, y menos uno llevar una relación con 8 horas de diferencia y tratar como de acomodar los tiempos para nosotros hablar, y aparte sobrellevar el peso y la presión de tu familia de no estar de acuerdo y más que todo el no sentir el apoyo de mi mamá, que era como la persona más importante que yo necesitaba sentir como ese apoyo y la confianza de poder hablar con ella de mi relación. Em, y pues con él seguimos hablando, me di cuenta que en realidad era la persona correcta, porque después de todos esos procesos y de todos esos problemas que tuvimos, él seguía muy firme en la relación y yo dije, si este hombre se aguanta todo esto, o sea, un día en que yo creí y juré que la relación se había terminado. Yo dije, no, después de esto él no me va a hablar. Y él, obviamente, porque pasó algo muy incómodo para él. ¿no? Y yo dije, no, ya, ahí se acabó. Y después de eso, él muy sereno, me volvió a hablar.
O sea, no que me volviera a hablar, sino que me habló después de unas horas de haber tenido como este inconveniente Ujú. y estaba normal. Sí me dijo pues que se había sentido un poco incómodo con lo que había pasado, pero pues seguimos igual y como más fuerte la relación. Ujú. Sí. Y, y ya cuando él decidió venir a Colombia, bueno, ir a Colombia, Ujú. él me dijo, ya tengo los tiquetes comprados. Y yo sentí, Dios mío, que, o sea, ya sentí el peso de la realidad. Este hombre va a venir. Wow. Y, y eso fue para el viaje de él, estaba programado para mayo, para el 9 de mayo. Y el momento de la verdad de enfrentarme con mi mami y hablar con ella, esto es real, esto no es un chiste, Mm. él va a venir, en tantos días va a estar aquí en Colombia. Entonces fue como un balde de agua fría para las dos y ya simplemente se llegó el día, viajé a Bogotá, una tía mía, hermana de mi mamá, me acompañó al aeropuerto y yo estaba demasiado asustada. Demasiado, Claro. Angie, o sea, no. Por fin, después de tanto, lo ibas a conocer en persona y también yo creo que era momento de saber si las cosas iban a fluir o no, ¿no? O sea, Total. Tenía mil preguntas en mi cabeza, em, mil dudas. Yo decía, ¿será que lo que yo vaya a ver es de verdad con la persona con la que yo estaba hablando? Si todo lo que yo siento va a ser más fuerte o se va a caer todo lo que hemos sentido. O sea, no, mil preguntas, estaba demasiado nerviosa, tenía ansiedad, emoción, ganas de llorar, ganas de gritar, de salir corriendo. No, 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 no te imaginas. Y llegué al aeropuerto, llegamos al aeropuerto y yo esperando ahí, Dios mío, me sudaban las manos. Y precisamente em, él tuvo un inconveniente antes de salir del aeropuerto de Estambul. Ellos como turcos tienen que comprar el vuelo de regreso. Ellos mm, no pueden salir del país sin un vuelo de regreso. Y él solamente tenía el vuelo de ida, porque el plan de él era quedarse en Colombia. ajá. Y, y no lo iban a dejar abordar y ese hombre tuvo que salir corriendo, cruzar medio aeropuerto de Estambul, que es inmenso aeropuerto. Se lo cruzó en 10 minutos, A fue a comprar un comprar, tiquete, dime, a comprar un tiquete, me a imagino. comprar un tiquete. O sea, no, 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 fue terrible. Yo dije, yo le oré a Dios. Antes del vuelo de él, yo le dije, Diosito, si este no es el hombre de mi vida, haz lo imposible para que no llegue a Colombia. O sea, ponle mil trabas para Ay, que este hombre no llegue a Colombia si él no es el hombre que tú tienes, que si ese no es el hombre de mi vida. no. Y cuando empezó a pasar todo eso, yo no, 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 me sentía súper nerviosa, pero ya a la final lo pudo comprar, logró viajar y cuando llegó a Colombia, la persona que lo estaba teniendo en migración no lo iba a dejar ingresar porque decía, no le entendía y los de Turkish Airlines no le habían impreso, no le habían dado como el ticket. Espérate, mi amor, ve con la... Uy, Tulcito, sí, mi amor. Mm. Y solamente le dieron como un documento donde le mostraban el vuelo que había comprado, más no como un ticket de certificación. Y la Mm. persona de migración creía que solamente era una reserva Mm. y no le entendían en el inglés. La persona que le estaba atendiendo no sabía inglés. No, Entonces, mm. otra persona que medio entendía inglés lo atendió y pudo hacerse entender y lo dejaron pasar. Wow. Ya ahí simplemente fue verlo y ya. Cuando yo abracé a ese hombre, yo sentí que el mundo se pausó y solamente éramos él y yo en ese momento. No sentía absolutamente nada más alrededor. Haz de cuenta como si uno flotara en una nube y que solamente estuviéramos los dos en ese momento. No, fue,
muy mágico ese momento, nunca, nunca lo olvidamos. Qué lindo. Y, y ahí Me supimos que ericé y todo, perdón, te interrumpa, me ericé y todo porque me pareció muy bonito, o sea, es como de esas historias de amor, o sea, cuando hay amor, ¿sabes? Y se siente. Oh, qué bello. así tal cual y sentimos que todo el amor que nosotros habíamos cultivado explotó en en ese segundo y como que todo tomó sentido, que todo lo que sentíamos y lo que hablábamos, todo ya tomó sentido en ese segundo y supimos que era verdadero y ya. Wow. Antes del viajar, nosotros habíamos hablado de qué íbamos a hacer, porque nosotros ya habíamos hablado acerca de matrimonio, de formar una familia, y lo teníamos muy claro. O sea, nosotros dos desde un principio sentimos que éramos el uno para el otro y no dudábamos en ningún momento. Entonces sabíamos que sí nos íbamos a casar y habíamos hablado de casarnos en esos días. Wow. Y esto es algo que nadie sabe, o sea, nadie sabe, ni siquiera mi mamá sabía, solamente lo sabía una tía, no más. Nosotros nos casamos a escondidas, nos casamos los dos solos, fuimos y nos casamos en una mezquita en Bogotá, como Ah, el tercer, cuarto día del haber llegado. Y fue algo muy especial, muy bonito, muy, muy bonito. Fue una ceremonia simplemente en el Islam a la persona como al pastor, por ejemplo, por decirle, se le dice imam. Y entonces estábamos el imam, mi esposo, yo y unos estudiantes de la Universidad Javeriana que estaban haciendo un estudio acerca de las diferencias de las diferentes religiones y precisamente nos escogieron a nosotros, una cristiana, un musulmán casándose. casándose, sí. Fueron nuestros testigos. Wow. Para el estudio. Al estudio. Esto es oro. Wow. Entonces fue un momento muy, muy sublime, la verdad. Eh, creo que ha sido la locura más grande que he hecho en mi vida, pero una locura muy sensata, porque sabía lo que estaba haciendo y lo sentía real en mi corazón, lo sentía con todas las fuerzas de mi corazón que él era la persona. Ok. Eh, bueno, y te adelanto un poco. Ujú. En ese momento yo vivía en Garzón, nosotros nos fuimos a vivir a Garzón, empezamos a hacer el proceso del visado de él, nosotros sin tener ningún conocimiento acerca de los procesos, simplemente hicimos la solicitud de la visa familiar para él y nos la negaron. De una vez nos negaron la visa. Señora. Ay, sí, sácatela, mi amor. Dame un segundo. Tranquila. Y O sea, él estaba dispuesto a quedarse en Colombia, o sea, es que él se iba a quedar en Colombia. sí, es que la idea inicial era que él se quedara en Colombia. Esa Wow. era la idea inicial. Antes del vuelo, él se despidió de toda su familia. No sé cuándo voy a volver, me despido de todos, los amo, pico y beso y me voy a hacer mi vida en Colombia con mi futura esposa. Ah, wow. Sí. Entonces, pues nos topamos con esta realidad de procesos burocráticos y de migración, no, o sea, horrible. Eran un montón de documentos que solicitaban, pruebas, y nosotros pues apenas iniciando a convivir, solicitaban una convivencia mínimo de 6 meses y nosotros pues no habíamos convivido, no teníamos un soporte físico en donde demostráramos que tuviéramos una relación, una convivencia continua de 6 meses. Por eso nos negaron la visa y pues obviamente intentamos otra vez hasta lo último, hicimos otra vez el requerimiento
y nada, la negaron. Qué mo- Nosotros hicimos, normalmente ellos tienen pues los 30 días, perdóname, los 90 días, que son 3 meses. Ujú. Hicimos la prórroga de los otros 6 meses, de los 3 meses, perdón, y mi esposo se quedó en Colombia 6 meses. Y ya después de esa prórroga, él sí o sí tenía que salir del país, no se podía quedar. Incluso con la prórroga de haber vivido juntos, no le quisieron dar la visa. Uy, no, qué difícil. Nada, no, no, no. Wow. Y pues tampoco fueron muy amigables, la verdad. Los de migración, cero empáticos, simplemente un no, no le podemos ayudar y ya siga, por favor, para siempre que no le podemos ayudar y ya, fue hasta ahí, nada más. Y entonces estábamos en octubre y yo le dije a mi esposo, yo me casé contigo para estar contigo. Yo no me voy a quedar en Colombia. O sea, si tú tienes que irte y no hay otra solución legal para que tú te quedes acá, yo no voy a dejar que nuestra relación se divida estando ya casados. No lo voy a hacer. Donde tú vayas a estar, yo voy a estar. Sea aquí, en la China, en Turquía, en donde sea. Pero yo Wow. estoy contigo porque me casé contigo. Perdóname, me atraso un poquito. Ujú. Nos casamos legalmente en Colombia en junio. Ah, Nosotros ok. nos casamos por lo civil, ya socialmente, Ya, o sea, ya la familia sabía, ya compartidos. ya, ya fue el matrimonio legal. Y de una vez mi esposo hizo el registro en la embajada de Turquía, entonces ya el matrimonio quedaba legal tanto en Colombia como en Turquía. Entonces Bien. ya, sí. Entonces me regreso al punto de esta situación. Yo le dije eso a mi esposo y de una vez él se puso en contacto con los papás. Necesito que nos consigan tiquetes para tal fecha, ya, porque no me puedo quedar en Colombia. No fue posible y ella se viene conmigo. Wow. Entonces fue el proceso más difícil de mi vida. Fue el proceso más difícil, duro y bueno, no sé, fue demasiado, demasiado agotador y difícil porque tuve que dejar toda mi vida en menos de un mes. Y tuve que, tuve que entender todo Claro, o eso, sea, despedirse de la familia, o sea, todo. wow. No, tuve que hablar con el gerente de la empresa. Yo amo a esa empresa demasiado. Literalmente fueron mi familia y fue muy difícil dejarlos, fue muy difícil renunciarle al gerente, a mi jefe directo. Uy, no, muy difícil terminar tan rápido todos estas conexiones y como te digo, salir de mi zona de confort, así. Y después el proceso de decirle a mi mamá, yo antes, o sea, antes de que pasara eso, ya había hablado con ella y le había mostrado el panorama de que eso era una posibilidad, de que era una probabilidad muy alta de que no nos dieran la visa y que tuviera que tomar el rumbo para Con, Turquía. Con el corazón en la mano le tuve que decir, mamá, mamá, el momento llegó, no le dieron la visa a mi esposo y yo no me voy a quedar aquí sin él. Yo voy a donde él esté, con el corazón roto, con el corazón en la mano. Me tuve que despedir de toda mi familia, de todos mis amigos. Muy difícil. y además de que yo creo que tú no estabas lista, o sea, fue como en un mes, me voy. O sea, como que tú lo veías por allá como plan B, pero claro, cuando ya se hace realidad, me imagino que puede llegar a ser muy abrumador también, ¿sabes? Como, en un mes tengo que hacer todo esto. Total. Es que todo pasó demasiado rápido. Todo fue muy rápido. Fueron decisiones que se tuvieron que tomar en días. O sea, ni siquiera que yo tuviera un periodo de tiempo de algunos meses, no. Fueron decisiones demasiado drásticas que se tuvieron que tomar en días. Y todo se vivió muy intenso
con muy poco tiempo. La despedida con mis amigos también fue en una noche. Después de esa despedida viajé a Bogotá con mi mamá y ya fue la despedida con mi familia, que eso fue a principios de noviembre. Y ya el 13 de noviembre estábamos Volando. rumbo a Turquía, viajando. Ya ahí obviamente sentía el corazón partido en mil pedazos de, de ya darme cuenta que estaba dejando mi núcleo familiar, que estaba dejando todo lo que yo conocía para llegar a un país que en mi vida había pensado vivir. Ni siquiera, o sea, yo sí miraba a Turquía y me parecía un país demasiado fascinante, con tantas historias y tantos lugares tan maravillosos, pero nunca en mi vida me imaginé que iba a tener la posibilidad de viajar y menos de vivir. Jamás, jamás me imaginé viviendo en este lado del mundo. Entonces, ya en el avión, junto con mi esposo, nos mirábamos y decíamos, parece un sueño. O sea, imposible que tú y yo estemos viajando a mi país, mi esposo me decía, y que tú estés conmigo, eso es. O sea, Wow. nunca me lo imaginé. Mi esposo, cuando nos sentamos a hablar, él siempre me dice, yo no estaba preparado para que tú me dijeras que te ibas a venir conmigo. Yo estaba preparado para devolverme solo, porque yo no creía que tú fueras a dejar todo por mí. Pues yo le volví a repetir, es que yo me casé contigo y yo voy a estar donde tú estés, porque tú eres mi esposo y yo no te voy a dejar. Wow. Sí, Qué bonito que hace el amor. O sea, el amor, yo creo que es tanto él estaba tan dispuesto a quedarse por ti allá en Colombia, que me sorprende, no se dieron las cosas y tú también estás dispuesta a dar todo por él. O sea, es que eso es amor, ¿sabes? Y yo creo que cuando uno migra, uno se da cuenta todas esas cosas que uno hace por amor, ¿sabes? Por amor a, no sé, a tu esposo, ya amor por mi esposo, amor por mis hijos, ¿no? O sea, por mi hijo, por tu hija, o sea, es amor. Wow, sí, la qué verdad, valiente. Qué valiente, o sea, tener las agallas de decir, me voy, así sea ya en un mes, o sea, eso es muy valiente, María, o sea, wow, de admirar. la verdad, sí. Pues sí, porque yo creo que mucha gente sí romantiza, ¿no? Y dice, yo me quiero ir de Colombia, me quiero ir, pero tú que, pues tú realmente estabas como, pues no veías ese panorama como ya o de pronto no tan inmediato, te cogió la vida y te dijo, ya, o te vas o se separan y tú decidiste lanzarte, o sea, eso es muy valiente, eso es muy valiente. Bravo, bravo. La verdad que sí, yo a veces me pongo a pensar, yo, Dios mío, lo que dices tú, lo que hace el amor muchas veces lo ciega a uno, muchas veces por cosas positivas que lo hace hacer cosas que el resultado es positivo, pero muchas veces eso lo ciega tanto que el resultado a veces no es tan bueno, pero Sí, gracias también. a Dios y todo ha salido perfecto en realidad. Lo que siempre digo que uno tiene unos planes, pero los planes de Dios son 10.000 veces mejor a los que uno tiene. Entonces yo simplemente hice así y me dejé caer, literalmente. Ya, en tus manos estoy, Dios. Wow. Y ¿Cómo fue llegar entonces esos primeros días a Turquía? O sea, ¿cómo te sentiste? Porque pues llegaste, estaban los dos, ya tenían casa o empezaban a buscar para irse a no, vivir, no sé. no, eso no fue nada así, te cuento. Nosotros llegamos a Estambul y una parte de la familia de mi esposo vive en Estambul. Nos recibieron, la familia de mi esposo es la familia más amorosa, maravillosa. No, o sea, como te digo, Dios hace sus planes perfectos. Llegué a una familia demasiado amorosa, demasiado especial. Desde el minuto cero que ellos supieron que yo iba a llegar, me estaban esperando, sin ni siquiera conocerme, pero me estaban esperando con tanto amor, Angie, que, o sea, yo decía, ¿por qué me atienden tan bien? Yo a veces me sentía tan incómoda, pues, incómoda como apenada, porque tú sabes, Apenas, y como, los colombianos
pedimos permiso por todo, decimos gracias por todo y como que es nuestro lugar, como que nos sentamos aquí y es nuestro lugar. En cambio que allá a ti te abren todo, o sea, tú llegas a la casa, esta es tu casa. Literalmente te dicen así, aquí esta es tu casa, puedes hacer lo que quieras, es tu casa, todo es tuyo. Y yo Wow. como que no, no es mi casa. Wow. Entonces, gracias a Dios y la familia de mi esposo me recibió con mucho amor y siento que eso ha sido una ayuda demasiado grande para no sentir tanto como esa ausencia. Obviamente, la ausencia de mi familia nunca se va, nunca, nunca. Y la ausencia de tu país, de tus raíces, de tu cultura, jamás, jamás. Pero ellos lo hacen más liviano, lo hacen más llevadero. Gracias a Dios y me han ayudado demasiado a poder sobrellevar todo lo que conlleva la migración, que como tú dices, la migración está demasiado romantizada. Y yo me fui así, yo me fui romantizando la migración, yo dije, me voy, qué delicia, pero jamás te dicen, hey, ten cuidado porque va a ser una montaña rusa y va a ser una mamacita esta experiencia. O Ok. sea, sostente porque te van a, mejor dicho. Sí, te va a Entonces, revolcar. O sea, yo le digo, o sea, esto a mí me ha revolcado. O sea, y es, literalmente, o sea, y eso que lo soñaba y lo quería y lo romanticé, que esto, o sea, pero cuando tú llegas, vives, te das cuenta de la otra cultura que no te gusta, esos choques, ¿no? O sea, es como, es una montaña de emociones, como tú dices, te revuelca muchas veces, sí. sí, la vida te da cachetadas. Sí. Y así uno lo quiera, como te dices tú, así uno lo quiera, pero pucha, es algo bastante difícil. Que nadie lo dice, es otra cosa, que es que nadie dice esas cosas, nadie No, habla nadie. de, Todo el mundo habla lo de bonito, ay, qué rico, pero es que vives en Estambul, ¿porque te quejas? Y como así que no me, o sea, es que tú has vivido acá, tú sabes cómo funciona, sabes cómo es el mercado, sabes cómo tratan a los inmigrantes, ¿no? O sea, porque es todo eso. O sea, y me imagino que cuando tú eres mamá, empiezas a conocer cosas de cómo crían a los niños, hay cosas que tal vez te gusten y te encanten, hay otras que tú dices, no. Entonces, como que no, hay muchas cosas, sí, esto lo han romantizado mucho, pero yo creo que es bueno, por eso estamos acá tú y yo hablando ok, espera, o sea, migrar es bonito porque sí, te expones te cambia como ser humano, te abre la cabeza, el corazón, te enseña muchas cosas, pero es muy difícil, es muy duro y uno, o sea, uno tiene que estar convencido porque lo está haciendo y acompañado, porque si uno no está acompañado, uy, yo no sé si uno lo lograra. O sea, yo creo que uno tiene que tener comunidad, un esposo, ¿no? La familia del esposo o comunidad. O sea, gente que te ayude, porque si no, eso es muy duro, me muy parece. difícil. O sea, ahorita hablando contigo, me pongo a pensar en las personas que toman la decisión de emigrar por necesidad o Uf, por estudio y que se van solas, solas, que llegan quizás a un país que ni siquiera utilizan tu mismo idioma y que debes iniciar desde cero. No, 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 no. O sea, a esas personas mis respetos, no. O sí, sea, total. A veces, demasiado, demasiado ya que, valiente. mira que ya que tocas ese tema, es mis respetos, yo también digo lo mismo, pero creo que muchas veces depende de la situación en la que uno como que viaje, ¿sabes? Porque yo migré cuando estaba en el colegio y yo decía, no, qué chévere, buenísimo, me voy ¿sabes? Como de rebelde, o sea, digo yo, de vivir otra experiencia y es de emoción. Entonces, el miedo se transforma como en esa, ¿cómo se llama esa? Como atrevimiento, ¿no? Arriesgarse, aventura. Pero cuando tú ya estás más grande, que ya te trabajas, ya tienes algo estable en Colombia, como tú, tal vez como yo, con mucha gente que ya, pues realmente ya, pues estaba haciendo su vida, sus amigos, todo, 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 el costo de emigrar es mucho más alto y a uno le pesa más. Entonces, por eso dices, o sea, incluso siendo hoy en día 30, 31 que viajan por maestrías solos, o sea, yo digo, uff, eso es tener, o sea, muchas ganas, mucha valentía, mucho coraje, ¿sabes? Del bueno, o sea, de arriesgarse a vivir eso.
es duro. Sí, la verdad, sí. Ok. Y entonces llegamos a Estambul, estuvimos una semana larguita, casi 2 semanas. Estuvimos, otra cosa, inicio a comentar la cultura de Turquía. Primero Sí. son muy familiares, son muy familiares y son personas acogedoras, quieren que tú te sientas parte de la familia, así no lo sé. Entonces, otra cosa que yo viví con ellos y que sigo viviendo, que te invitan a las casas. Cada una de la familia de mi esposo que estaba viviendo en Estambul nos hacían invitaciones todos los días en una casa diferente, primero para conocerme y segundo para darme la bienvenida, porque querían tener ese detalle de te estamos recibiendo, eres bienvenida, te abrazamos, te acogemos. Y desde ahí yo sentí un abrazo inmenso por parte de toda la familia de mi esposo. Wow, qué bonito Después de, porque, o sea, tú no eras de allá, pues también compartías otra religión y aún así son abiertos a ti y te dan todo ese amor. Qué bonito, qué bonito. nunca sentí ni he sentido por parte de la familia de mi esposo una barrera porque yo no sea de la misma religión o porque no profese la misma religión de ellos. Nunca he sentido como ese rechazo o como ella porque no se ha convertido o porque no, jamás. Qué Sí. bonito. Después de esos días en Estambul, obviamente maravillada con todo lo que veía todos los días, era algo mágico para mí. Solamente bajarme del avión ya fue un choque total, porque empecé a ver a mujeres con hijab, con su burka. Yo decía, ¿en dónde estoy? Sí, sí, miraba seres humanos, miraba personas, pero totalmente diferentes. Y ya, eso fue como el primer choque de ver personas con una vestimenta totalmente diferente a la que yo estaba acostumbrada a ver. Claro. Y después el idioma. Yo escuchaba el idioma y qué me están diciendo, qué me están hablando. Ahorita que mi mami está acá, estoy volviendo a revivir ese proceso de la migración desde un principio, porque el idioma turco es muy fuerte al hablar y nosotros en nuestro idioma y el español que se habla un poco más despacio, que tenemos pausas, que nosotros, no sé, como el idioma se habla un poco más bajo, aquí tú sientes que están gritando siempre, porque el idioma es muy fuerte, se habla muy fuerte. Entonces yo me asustaba, yo decía, amor, están peleando, amor, porque se gritan. Y yo, no, 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 normal, se están riendo, están yo, voy, pero siento que se están peleando. Y eso me pasó por mucho tiempo, hasta que yo empecé a entender un poco el idioma. Mm. Entonces, eso fue como mi segundo choque directo, que fue el idioma. Y, y ya después, yo como tal no vivimos en Estambul, nosotros vivimos en la zona del Mar Negro, nosotros vivimos en la ciudad que se llama Trabzon, queda Mm. en el nororiente, sí, nororiente de Ujú. Turquía, colindando con Georgia. Ok. Eh, entonces, viajamos de Estambul a Trabzon en carro. Un amigo de mi esposo nos llevó. Fueron más de 15 horas de viaje. Wow, eso iba a preguntar, es lejos. Entonces, para irse en carro, pues como un viaje expresa de Estambul, no. No. Estoy que con avión, porque sí, es bastante lejos. Es la misma zona, tanto Estambul como Trabzon están en la zona de Mar Negro, pero es demasiado lejos. Entonces llegué a la ciudad de mi esposo, que es Trabzon. Es una maravilla, es demasiado hermoso. Tiene muchos paisajes muy similares como los de Suiza, en la parte montañosa.
es espectacular. Te Wow. quedas sin aliento de los paisajes que tiene. Aparte, tiene el Mar Negro, que en verano es una delicia. Tú tener la posibilidad de ir a las montañas, porque aquí las personas del Mar Negro tienen la cultura, aún viven con, con la cultura de ser em, nómadas, son seminómadas acá en Trabzon, porque ellos, la mayoría de familias, por no decir todas, tienen casas en la meseta de las montañas, y que son casas supremamente antiguas. O sea, te puedo decir que pueden ser un poco más antiguas de la época de los otomanos. Wow. Sí, sí, la verdad, sí. Y la vida se vive más despacio. El aire es muy fresco, puro. El agua que tomamos acá en Trabzon es totalmente pura. O sea, te puedo decir que no es un agua que tenga que pasar por algunos procesos, no, porque viene directamente viene de la montaña y cae como a los tanques que tiene el municipio o la ciudad como tal, y se dirige a las casas. Viene directamente de la montaña. O sea, es un agua totalmente pura. Y mi esposo me decía, cuando vayamos a la yaila es la meseta, así se le dice en turco a la meseta. Cuando Vale. vayamos a la yaila te vas a dar cuenta de la calidad de agua mineral que hay allá. Y, y son, o sea, son cosas totalmente diferentes que yo jamás en mi vida pensé que iba a vivir. Tomar agua mineral del suelo, sentir que es burbujeante porque viene de la tierra y con minerales y que sabe así por los minerales que tiene, o sea, no, o sea, demasiado, me explotaba la cabeza. Qué bonito que estén conectados con la naturaleza. O sea, Sí, ¿sabes? Eso me parece genial. sí, acá, que yo digo, vuelvo y repito, Dios tenía todo perfectamente planeado porque yo soy una persona que tiene una conexión muy grande con la naturaleza. Para mí, la paz es estar en contacto con la naturaleza. Mm. Entonces llegué a un lugar donde hay montaña, tengo la posibilidad de irme a la montaña, de ir a hacer un picnic o de acampar en una noche, o tengo la posibilidad también de ir una tarde a ver el atardecer en el mar. O sea, literalmente estoy demasiado privilegiada y agradecida con Dios por esa posibilidad que me dio. No, te iba a preguntar, ¿cómo son, o sea, ya que estás hablando de la cultura, cómo son muy familiares? Entonces, ¿cómo son con los niños? O sea, también les encantan los niños, Sí, apertura por los niños, me imagino que sí. sí, sobrepasan el límite, sobrepasan el límite de querer a los niños. Son tan amorosos que aquí cogen a los niños, los abrazan, les tocan las manitos. O sea, aquí puede ser normal para ellos porque es su cultura, pero ahorita que soy mamá, créeme que ha sido uno de los choques Terapia, es más como, no grandes lo que he toque. tenido. Si él no Ha quiere o sido ella el no choque quiere, no más lo grande. toque. Sí, eso es duro. Ok. Sí, o sea, eso es bueno, pues porque ellos respetan mucho a los niños, y como el fundador de Turquía, Atatürk, el fundador de la República de Turquía, em, él era primero los niños. Para él la prioridad eran los niños. Entonces, como Turquía ama a Atatürk, o sea, lo veneran, y Mm. literalmente el nombre Atatürk es el papá de los turcos. Ata es papá en el antiguo turco, Turk, turco, el papá de los turcos. Ah, Literalmente eso significa el nombre. Entonces aquí los niños son demasiado importantes, y son muy amorosos, siento que acá trabajan para darle un beneficio a las mamás también, porque puedo encontrar con facilidad lugares para poder amamantar a mi hija, para poder cambiarla, lugares privados, tanto para las mujeres, porque acá sí veo mucho esa división entre mujeres y hombres. Primero por cultura y segundo por religión. Y eso me parece, o sea,
opinión personal, lo mejor del mundo, te lo juro. Porque tú entras a ese lugar y son solamente mujeres. No te sientes acosada, no te sientes vigilada, no te sientes, o sea, no, estás en paz y vas a hacer lo que tú tienes que hacer sin pensar en que me van a mirar, qué me van a decir, me van a gorgosear, me va a pasar algo. No, estás en total seguridad, rodeada de mujeres que tú sabes que te van a apoyar si necesitas alguna ayuda y tienes el soporte de estas personas que están alrededor tuyo, conozcas o no las conozcas. Em, entonces, nosotros llegamos y nos fuimos directamente a la casa de mis suegros. Ellos viven en la villa, o sea, en una montaña. Ellos viven en una parte montañosa que queda cerca a la ciudad, ponle unos 15 minutos a la ciudad. Entonces llegamos allá, obviamente, si la familia de mi esposo, que eran tíos, primos, primas, me recibieron con mucho amor, mis suegros me recibieron como si fuera una hija más para ellos, o sea, y la concepción de la familia turca es que la esposa del hijo literalmente se convierte en la hija de ellos, de los suegros. Pero yo llegué a ser la hija de ellos. Y eso a mí me costó mucho entenderlo, mucho, porque pues tú sabes que en Colombia es sí, mi suegro, mi suegra y hasta ahí va, Y hasta ya. ahí va, sí, sí. Sí. Pero acá es todo muy familiar, muy, muy, ¿cómo decirlo? Em, muy cercano. O sea, sí, tú eres la esposa de nuestro hijo, pero es que tú también eres nuestra hija. Ven, te acogemos, te protegemos, te queremos, te apoyamos. No, no, nunca sentí un rechazo por ellos, ni me sentí, como te digo, incómoda, rechazada o ningún comentario, nada, 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 todo lo contrario, todo lo contrario. Y Ok. nosotros llegamos así, literalmente. Pues yo llegué con lo que había recibido de mi empresa, mi esposo con los ahorros que aún tenía de lo que había llevado para Colombia. Y pues llegamos a buscar trabajo, mi esposo a buscar trabajo, yo a empezar a hacer los papeles de migración para poderme quedar en Turquía. Afortunadamente fue algo súper fácil, llevábamos todos los documentos traducidos, apostillados, todo lo que solicitaban. Fuimos a la oficina de migración, el señor muy querido, demasiado querido, revisó los documentos, dijo todo está en línea, todo está en regla, no les puedo decir que se los voy a negar porque ustedes están casados, ya tienen la visa. No, Literalmente fue así. Fuimos a pagar la visa, a los 20 días me llegó la tarjetica, como la tarjeta de identidad. Y ya me dieron la visa, dime. perdón, y te iba a decir, bueno, ya que te dieron la visa, ¿te permitía trabajar o era una visa de estadía o cómo funciona? No, nosotros tuvimos que sacar la tasa de turismo porque mi esposo en ese momento no estaba trabajando. Entonces no podíamos solicitar la visa de familia porque él debía tener un ingreso fijo Mm, para demostrar que él me iba a mantener a mí, que él era el responsable acá en Turquía como su familiar. ujú, Entonces ok. tuve que pedir la visa de turismo y me la dieron por un año. Eh, Después ahí nosotros empezamos a vivir en la casa de mis suegros. Literalmente yo vivía en la montaña. Mis días sucedían En la montaña. viendo, viendo mis vecinos, eran los de la montaña del frente. Era un paisaje hermoso, hermoso. Me levantaba con el sonido de los pajaritos, con un fresco delicioso. Yo llegué en la temporada de otoño-invierno. Estábamos prácticamente finalizando otoño, iniciando invierno, y pues era la primera vez que yo estaba sintiendo ese tipo de frío. Era la primera vez que iba a tener contacto con el invierno, con la nieve. Y pues en la casa de mis suegros no había calefacción. Allá ellos utilizan, se le dice la soba, que es como una, ¿cómo decirlo? Como una hornilla, pero es una hornilla grande. Y es, sí, como
como una... ¿Un horno? O sea, hornilla, dices tú, o sea, que ponían a Sí, calentar en la noche para dormir, me imagino. sí, sí, pero solamente estaba en la sala principal. O sea, eso estaba para calentar la sala principal, que era el comedor, cocina y el salón para No, sentarse. De resto, las habitaciones, frío, nada. congelado, ice, Oh, todo. Sí. Entonces, llegó el invierno y mi cuerpo pues no estaba acostumbrado a sentir ese tipo de frío, me enfermé demasiado, pero no te imaginas, yo creo que a mí me dio COVID, me dio de todo, me dio de todo. Me enfermé durísimo, durísimo. Y de esa gripa que tú sientes que te vas a morir del dolor, me dolían los pulmones, me dolía la espalda, tosía demasiado fuerte y así duré todo el invierno. Se me iba, pero a los 15 días volvía, o sea, fue horrible. Y los turcos tienen su tradición de celebrar la boda. Nosotros ya estábamos casados y pues sí o sí tenemos que celebrar la boda, hacer la celebración turca tradicional. Entonces, en febrero em, hicimos, pues obviamente me integraron como en toda la planificación que ellos ya tenían montada, porque yo llegué y era, bueno, ya llegó la novia, ya, alistemos la fiesta, no sé qué. Y yo, hey, hey, venga, ¿qué van a hacer? claro, o sea, como Necesito que me den aporto. información. Sí, No, ellos ya tenían todo pensado, la fiesta va a ser ahí, va a ser en tal fecha, no sé qué, y yo, pero venga, ¿yo qué hago? Solamente me pongo ahí. Literalmente fue así. Mi suegro le dijo a mi esposo, su esposa va a ir a mirar el vestido de novia, porque fue con vestido de boda y todo. El wow, vestido que a ella le guste, usted se lo tiene que comprar. Cueste lo que cueste. a trabajar. Después de eso, pues ya teníamos el vestido, teníamos el lugar donde iba a ser la boda. Llegó el día anterior de la boda, se celebra la noche de henna, que es la noche como la despedida de soltera de esta cultura. Entonces fue muy bonita, muy especial. Ha sido un tipo como de ceremonia en donde la mamá, que en ese momento era mi suegra, hacía la entrega de su hija al hombre. Entonces fue muy especial porque ponían una canción donde decía literalmente eso, mamá, estoy creciendo, mamá, me voy de tu casa. O sea, demasiado simbólica, muy linda. Es muy, muy emocional para mí porque pues primero no tenía a mi mami. Fue Claro, muy duro para mí estar en ese momento sin mi mamá. claro, y estabas solita, tú no tenías tu familia, me imagino, tu mami no estaba. Total, fue Claro, muy eso, difícil. además un momento también tan importante para ti, porque te estabas pues casando en la tradición de ellos, ¿no? En la parte turca. Entonces, Sí, 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 sí. Entonces fue muy duro vivir ese momento en específico como de la entrega de mi niña, de entregar a mi hija al hombre con el cual se va a casar y el hombre con el cual va a ser su familia. mm, Entonces fue muy emotivo para mí. Ahorita te doy, mi amor. Fue muy emotivo para mí y ya se hacía la celebración donde se le pone a un amor lindo, se le pone a la novia la ajena en la palma de la mano y se le da una monedita de oro. Entonces, mm, mi suegra me puso la ajena junto con la monedita de oro y me cerró la mano como una simbolidad una simbolización de la bendición y como la prosperidad ah, en el futuro. Ya, mi amor. Entonces, y ya, después de ahí, pues fue como el banquete, porque aquí todo es en banquete, es grandísimo, todas las cenas de celebración que hacen, con sarma, con pasteles, o sea, de todo. Y ya al día siguiente
fue como el momento en donde yo me sentía en un sueño de princesas. Fue el momento en donde mi esposo me iba a ver por primera vez vestida de novia y yo le dije a él, yo no quiero que tú me veas eh, Mm. antes de estar en el lugar vestida de novia, o sea, no, respétame esa tradición. Claro. Porque es que aquí no hacen eso, allá se arreglan juntos y llegan juntos al lugar. Yo le dije, no, tú me ves a mí, fue Cuando ese, llegue allá. sí. Entonces me fui con una prima de mi esposo y una tía para que me arreglaran, me vistieran, me pusieran súper linda. Luego llegó él a recogerme en el carro de un amigo y ahí nos fuimos a hacernos las fotos de la boda. De como aquí es muy, muy tradicional hacer los álbumes de boda, que es en lugares muy lindos. Si quieres, no sé, ahorita, si quieres en un momento, te muestro el álbum que tengo de las fotos de nuestra boda. Y ya luego llegamos al lugar, fue todo muy, muy divertido, con música, elegimos nosotros la música que queríamos escuchar. La canción que yo elegí para entrar al lugar fue la canción de Carlos Vives de Bailar Contigo. O sea, fue algo muy bonito porque fueron canciones elegidas por nosotros que simbolizaban algo en nuestra historia. También había, Perdón que te interrumpa, ahí me genera mucha curiosidad, es como cuando pusiste la canción, pues me imagino que la familia no entendía, era español, o sea, ¿cómo reaccionaron a esa como mezcla cultural de ustedes, ¿no? Como, claro, wow, claro, no fue algo como que les incomodara a ellos, sino que fue, ay, qué chévere, o sea, algo nuevo, rico el ritmo, la gente como que se integraba a ese ritmo, disfrutaban de eso. Luego, la otra canción fue la del grupo Nietzsche, algo que se quede para siempre, que fue como nuestro primer baile. Luego tuvimos otra canción que fue una canción que nos habíamos dedicado mientras nosotros estábamos en relación a distancia. Y ya la última canción que elegimos fue como para la repartición de la torta. Este es como un punto que quiero darles a las niñas que estén pensando en casarse con un turco. Dos puntos. El primero, ellos sacan un pastel gigante, súper decorado y el pastel es de mentira. Es un pastel, es un pastel simplemente, el montaje lo llenan de crema y ya. Y otra cosa es que los turcos tienen como una tradición de cuando están en ese tipo de celebraciones, deben darles plata para que hagan alguna acción. Por ejemplo, el que iba a partir el ponqué le dijo a mi esposo, tienes que pagar para que el cuchillo pueda cortar el ponqué. ok. Bueno, tenga para que el cuchillo pueda partir el ponqué. Entonces, bueno, y yo que como que, ¿qué pasa en estos momentos? Porque le estás dando plata en medio de nuestra celebración, no En entendía. medio de Y la él, ay, celebración, espérate, wow, después te explico. Y luego llegaba el momento, y eso no me lo habían dicho a mí, de la repartición del oro. Aquí en las bodas turcas se regala oro para la familia. Entonces nos pusieron en la mitad del salón y toda la gente iba pasando enfrente de nosotros. A nosotros nos pusieron como una cinta roja entre los dos y nos iban colgando las moneditas de oro. Son moneditas así chiquiticas de oro y nos le iban colgando o también daban dinero em, y así también, como también como gramitos de oro nos daban y ese es como em, como la ayuda financiera tanto de familia como de amigos que van a la boda a celebrar esa unión para la nueva familia. Eso es muy bonito, me pareció algo
muy interesante. Y eso, por ejemplo, mi esposo al momento de casarnos en la mezquita, él le dijo al imam que el dote, que es eso, lo que nosotros, eso se le llama el dote y generalmente se le da a la mujer por soporte económico, por si el esposo llega a morir o por si llega a pasar alguna situación, que la mujer tenga ese dinero de reserva para su vida futura o que sea una reserva de dinero para la familia, que eso fue lo que hicimos nosotros. Nosotros ahorramos y guardamos ese oro y ese dinero que nos dieron en nuestra boda. Entonces, después de eso, nosotros tuvimos que seguir viviendo con mis suegros, tuvimos que vivir con ellos como un año larguito, un año, allá en la montaña. Y en ese proceso, como en esos primeros meses, me conocí con la primera colombiana que vivía acá en Trabzon. Y fue por un contacto que tenía también de una chica colombiana que vivía en Turquía, que me empecé a hablar con ella antes de viajar a Turquía. Y ella fue la que me envió el contacto, me dijo, mira, esta persona vive en Trabzon, para que te hables con ella. Y yo, increíble que otra persona esté viviendo acá, o sea, en la misma ciudad. Eso te iba a preguntar, como, ¿y la comunidad colombiana? O sea, ¿hay comunidad? Porque digo, los colombianos estamos en todos lados. En todo el mundo. Sí. Sí, hay una comunidad colombiana, más que todo están en Estambul, Ankara, la mayoría. Otros estamos, por ejemplo, acá en Trabzon, otros están en Konya, otros están ¿Están en regadas? ¿Quién iba a Izmir. creer? Sí, Wow. en toda Turquía estamos regados. No es que todos estemos en Estambul y en Ankara, no, sino que estamos regados en toda Turquía. Y entonces me empecé a hablar con ella, yo le dije, mira, no sé qué, estoy viviendo en Trabzon, en la ciudad que se llama Arakli, y me dijo, no te lo puedo creer, yo también estoy viviendo allá, y yo, ok, vives en Trabzon, pero en Arakli, me dijo, sí, yo, Qué Dios coincidencia. mío, estábamos viviendo en la misma ciudad. En ese momento ya estaba en Colombia, ella me dijo, apenas yo regrese de Colombia, nos conocemos, nos encontramos. El día que nos pusimos de acuerdo para encontrarnos, otra coincidencia, ella se había conocido con otra colombiana que también estaba viviendo acá, una estudiante. Entonces, en el día que nos íbamos a conocer con ella, llegó con la otra colombiana y nos conocimos las tres. Y desde ese momento nos volvimos una y mugre, inseparables las tres. ¿Y hay comunidad latinoamericana? O sea, también hay de otras regiones, de otros Sí, países. Me sí. imagino que Mira sí. que tengo conocimiento de una chica que es cubana y otra que es brasilera, que vive acá en Trabzon. Ve, Sí, ve. Oye, pero entonces yo veo que, o sea, la comunidad es abierta a los extranjeros a la final. O sea, son súper abiertos a recibir a los inmigrantes, ¿no? sí, sí. Turquía se reconoce internacionalmente como un país neutral y mediador con inmigrantes. Turquía ha sido uno de los países que más inmigrantes recibió en la época de la guerra de los sirios, de Siria. Los inmigrantes de Siria llegaron muchos acá, a Trabzon más que todo. Entonces sí son muy abiertos a recibir inmigrantes más que todo en tiempos de guerra. Son los primeros que abren las puertas para recibir a estas personas. Entonces sí es una población dispuesta a abrazar a inmigrantes. Eso lo he sentido desde el principio que llegué. La gente es muy amable, muy querida. Son muy abiertos a recibir migrantes. Aún así, la ciudad de donde es mi esposo son personas muy conservadoras, son musulmanes muy conservadores, pero al mismo tiempo son demasiado abiertos y respetuosos. Obviamente, pues nunca falta la persona que lo mire a uno de arriba para abajo, como que ahí está, como se viste así, y eso que yo no me he visto mostrona
con vestidos corticos o con faldas o con chores, ¿no? Trato de vestirme acorde a donde estoy y pues nunca falta la persona que te haga un comentario, que te mire mal, pero en general son personas muy, muy abiertas y muy respetuosas. Em, cuando Si yo te preguntara a ti cuál fue ese momento más duro de la adaptación a esa nueva cultura, ¿cuál fue? O sea, ahorita que estás hablando que a veces están esas miradas que lo hacen sentir a uno incómodo, ¿no? No sé cuál ha sido ese momento que tú dices, uff, esto me ha costado, todavía me cuesta o me costó mucho durante mucho tiempo de cómo Uy, adaptarte a la cultura. bueno, a eso iba. Cuando yo estuve viviendo con mis suegros, todo estaba perfecto. O sea, yo vivía feliz. Mis amigas me decían que yo era la Heidi de Trabzon, que yo era feliz en la montaña. A mí no me bajaban de la montaña, no. Yo era feliz en mi montaña, no más. Mm. Siéntate, mi amor. Gracias, Gigi. Entonces, yo estaba plácida viviendo en la montaña, despertándome con los pajaritos, con el viento, mejor dicho, e ir cambiando y ver cómo cambia la naturaleza en las diferentes estaciones, para mí fue mágico, porque la primera vez que yo vi la primavera, yo dije, wow, ¿qué es esto? Mm. Es ver nacer de nuevo la naturaleza, ver los capullitos de las flores, de las hojas, cómo se renueva la naturaleza, ¿no? O sea, para mí eso fue mágico. Y siéntate, mi amor lindo. Y ya en ese momento, normal, o sea, yo estaba feliz viviendo junto con mi esposo, mis suegros, en una convivencia en donde tratábamos de no superar como los límites de cada uno como que tenía su ritmo de vida. Lo que a ellos les costó mucho fue aceptar que yo necesitaba mi espacio propio, mi espacio privado. A ellos les costaba mucho porque ellos, como te digo, son una cultura muy familiar y todo lo quieren hacer en conjunto. Entonces, muchas veces después de cenar, yo me iba sola a mi habitación a ver películas, a leer, a tener mi espacio, mi tiempo. Y ellos querían tomar el té conmigo. Y después de todas las cenas, siempre es la hora del té. Entonces, iba mi suegra, me golpeaba la puerta. María, ¿qué pasó? ¿Estás incómoda? Y yo, no, ¿qué tienes? Yo, nada. Es que vamos a tomar el té, si quieres venir. Y yo, bueno, ya voy. Después yo iba a dejar mis cosas, iba a tomar el té. Cuando terminaba, me volví a entrar a la habitación. Entonces mi suegra le preguntaba a mi esposo, ¿ella está bien? ¿Está incómoda por algo? Y yo, no, es que es mi espacio, quiero tener mi espacio. Y Uf, ahorita que mi papá está pasando por lo mismo, exactamente lo mismo. o sea, es mi Me espacio. acuerdo, soy yo, ay no, pobrecita mi mami. Entonces, eso fue como algo que a ellos les costó entender, que yo no era igual a ellos y que no tenía como esa cultura aún de convivir todos juntos y de hacer todos juntos. Al momento del desayuno es lo mismo, o sea, yo me tenía que levantar a la hora que ellos se levantaban para que pudieran desayunar, porque sin mí no empezaban a desayunar. Oh, agotador, puede ser, ¿no? Porque todo junto es como, ay, Mi dame un espacio, espacio, por favor. sí, entonces como el primer choque, pero medio choque porque lo podíamos como negociar y manejar. Era algo que se podía manejar ya. Yo me enteré que estaba embarazada en agosto, 8 de agosto, me acuerdo muy bien. Yo había ingresado a trabajar en un call center desde casa. Em, Ingresé en julio, primeros días de julio, y en agosto me enteró que estaba embarazada. Cagadísima del susto. O sea, yo estaba súper nerviosa y yo dije, estoy en periodo de prueba para que me dejen en la empresa. Y yo voy y les salgo como que, ay, estoy embarazada.
Yo le dije a mi esposo, yo no sé si decirles. No, pues claro que tienes que decirles. O sea, ¿cómo me vas a preguntar eso? Tienes que decirles. De una vez tuve que informar, tengo tantas semanas de embarazo. Y pues tú sabes, uno con su mentalidad de que me van a echar, Qué no les va a triste, ¿no? pasar. Dime. No, qué triste que uno como mujer sienta eso en pleno siglo XXI, en que uno por estar embarazada lo pueden echar. O sea, eso me parece lo más triste porque viene en el mindset, como tú dices. ¿Sabes? Como ese miedo de, uff, ¿será? Porque todavía pasa, todavía se ve donde se sacan las mujeres por estar embarazadas. Entonces, claro, te entiendo. O sea, ese miedo de, estoy recién ingresada y ahora, Me van a echar. Y pero que me ahora, imagino que, yo lo único que hice fue escribirle a mi amiga, necesito que vengas ya. Me dijo, se hizo la prueba, ¿verdad? Sí, y es positiva. Yo, sí, venga rápido. Mi amiga llegó y me dijo, no lo puedo creer, te felicito, estoy muy feliz por ti. Y yo toda nerviosa, yo medio llorando y sonriendo y riéndome al mismo tiempo, temblando. Y me dijo, ¿y a quién vas a llamar? Y yo, a mi mamá. claro. Era la primera o sea, me vino a la cabeza, o sea, a la primera. Y, y meses, como semanas antes, habíamos estado hablando precisamente de eso con mi mamá. Y ella me decía, ay, eso cuando usted está embarazada, yo me voy a dar cuenta porque la cara de las mujeres cambia cuando se embarazan. Y yo, ni Ni cuenta se se da. había dado cuenta. Entonces yo la llamé normal, así como yo llamo, como llamaba a mi mamá, y yo, mami, ¿qué hace? No sé qué. Y había acabado de salir del baño. Y yo, no, nada, voy a preparar el almuerzo. Y yo, bueno, mami, siéntese, hágame el favor. Y me dijo, ay, ¿por qué? Yo le dije, siéntese. Me dijo, María, no me da que está embarazada. Y yo, sí, mami. Y le saco la prueba y las dos atacadas llorando. Ella de felicidad, yo de emoción, de mil cosas que yo sentía en ese momento. Y no, pues la emoción de contarle a mi mamá de ese deseo tan infinito que yo tenía de ser mamá y que años antes con mi mami hablábamos de nuestro futuro, ¿no? Porque es que mi mami y yo tenemos una relación muy, muy linda, somos muy unidas y nosotras siempre nos hemos soñado viviendo juntas, de ella acompañándome la maternidad y cuidar a mis hijos, o sea, siempre nos soñamos y las dos. Qué En- lindo. Era como esa alegría, pero a la misma vez ese sinsabor de que estoy embarazada, pero no te tengo aquí, no me siente completo, estoy feliz, estoy nerviosa, pero te necesito aquí. Fue, como te digo, muy duro. Tú me entenderás perfectamente cómo es ese sentimiento. Total, En- porque, o sea, es algo que te emociona y saber que no lo puedes compartir cerquita con ellos, ¿no? Pues, con tu mami, con tu familia. O sea, eso es duro. Sí, sí, sí. Y que era algo soñado, muy Ujú. creado ese momento y como todo lo que encierra la maternidad y el proceso. Entonces, yo le dije a mi amiga, yo hoy mismo le tengo que contar a mi esposo. Yo no puedo ocultarle esto porque primero mi cara lo va a decir todo, porque yo soy de las personas que si yo me quedo callada con algo, mi cara lo grita con mis ojos, Y ya todo, los ojos así de la emoción y él va a todo, decir, todo, pero, ¿qué todo, todo, pasa? todo. Exacto, entonces yo le dije, yo no puedo, yo debo contarle a él. Ay, pero ¿cómo vas a hacer? Que es que para que le hagas algo especial y ella es una artista, ella es artista. Entonces ella me dijo, dime qué quieres hacer y yo te lo hago. Yo le dije, no, pues hagámosle una tarjetica porque sí, yo quiero comprar una cajita con todo bonito, pero pues ahora ya, hagámosle una tarjetica. Entonces ella hizo una tarjetica de un corazoncito en papel, en cartulina, la pintó como en la acuarela, hizo propio de una familia, el papá, la mamá y el bebé dentro. Y en turco escribió ya tres. Ay, no. No. Y en esa época el carro de nosotros se había dañado y mi esposo pues ya estaba trabajando y él no podía, o sea, en este momento estábamos viviendo separados. Yo estaba viviendo en la montaña y mi esposo estaba en la ciudad. Entonces, hace una semana no nos habíamos visto
y ese día nos íbamos a... Entonces, como puro plan novios. Claro, era el momento. Y entonces yo llegué a la casa, mi amiga fue y me dejó a la casa donde él estaba y pues de una vez mi cara estaba totalmente diferente de la emoción de todo y me dice, ¿qué tienes? Yo no, nada, ¿te pasó algo? Yo no, todo bien, todo bien. Entonces estaba un primo de él y yo medio con mis señas y todo, yo le dije, mijito, que grabes, grabes, cámara, video. Él lo ubiqué detrás de nosotros y yo le dije, amor, te tengo una sorpresa. Te hice una carta y me dijo, ay, amor, ¿y qué carta? Yo tengo y saco ahí la cartica, el corazoncito y se la entrego ahí. Y él, ay, me quedé, ay, ¿qué me hiciste? Y llega y le abre ese corazoncito y Dime, ves, no, a ese hombre le vino el mundo encima, como que, me dijo, ¿en serio? Y yo sí, empezamos a llorar, emocionadísimos, muy nerviosos, como obviamente lo queríamos, deseábamos ser papás y estábamos planificando ser papás, pero no creíamos que fuera a pasar tan rápido. mm, Entonces, como que nos mirábamos y como que no lo podíamos creer, pero a la misma vez esa mirada cómplice de lo logramos, vamos a tener un bebé, somos papás, o sea, impresionante. ¿no tuviste ningún problema en los chequeos médicos y eso? No, no. Todo lo cubre el sistema de salud y el gobierno, todo lo cubre. Hasta el parto, hasta tu habitación lo cubre. Sí, ¿para qué? Pero el sistema de salud es muy bueno. La salud pública es igual o mejor a la salud privada. O sea, no hay una gran diferencia, la verdad, entre la salud pública y la salud privada. Lo Ah, único es solamente que la salud privada, pues son especialistas que te van a hacer una atención más como em, personalizada a ti, con más tiempo y todo, pero no hay una gran diferencia, ¿verdad? mm. Em, entonces, te contaba que los 3 primeros meses fueron caóticos. Yo me enteré que estaba embarazada cuando tenía casi 5 semanas y ni idea, o sea, no había sentido ningún síntoma aparte como del malestar en mi seno y ya. Pero después de que yo me enteré, Salió ah, con todo. todo, Eso lleva mucho. O sea, se yo dije, enteran y salen todos los síntomas. me empecé a sentir mareada, o sea, el mareo era lo de menos. Yo empecé a vomitar por todo, y porque no, en la noche, en la madrugada, en la mañana, o sea, por todo. Le cogí fastidio al olor a cebolla, le cogí fastidio al olor al pimentón y precisamente verano es la época de los pimentones. No, Mm. entonces yo vivía vomitando 24/7. Llegó una semana de ese periodo en donde ni siquiera podía pasar mi propia saliva porque vomitaba inmediatamente. O sea, fueron semanas horribles donde yo vomitaba hasta lo que no tenía. Y yo, de lo fuerte que yo vomitaba, yo decía, se me va a salir la niña, se me va a salir el bebé. Uy, sí. Horrible. Pero ya después del tercer mes, ya todo fue hermoso, disfrutar mi pancita, me empezó a salir la pancita y yo estaba afanada de querer saber qué era, porque mi mamá y mi abuelita venían a visitarme y pues toda mi familia quería mandarme regalos para el bebé y necesitaban saber qué era. Una cosa que sí me chocó mucho a mí con la atención es que la atención en estos chequeos era 100% dirigida al bebé, no más. O sea, la doctora, nosotros fuimos a un hospital mitad público, mitad privado, porque era un hospital universitario. Entonces, la que me atendía a mí era la profesora, la docente de la universidad, y pues era la profesional. Entonces, el primer control que yo tuve con ella, yo dije, bueno, de pronto sea porque es el primer control. Y simplemente me ingresó.
me hizo la ecografía, aquí está su bebé, tiene tantas semanas, mide tanto, felicitaciones mamá y papá. Adiós. Empieza a tomarte el ferro y ya. Nos vemos dentro de un mes. Y yo, ok, o sea, no nos demoramos ni 5 minutos en eso. Al siguiente mes, igual, todos los meses era una consulta, todos los meses teníamos que ir y todos los meses me hacían la ecografía para revisar cómo estaba la bebé. Em, yo desde el primer momento, yo sabía que era una niña, yo lo sabía. Yo no sé por ¿Tú lo qué, sentías? sí, yo lo sentía y siempre yo quise tener una niña, siempre, 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 siempre. Yo me soñé siendo mamá de una niña, entonces yo dije, es una niña y yo siento que es una niña y yo le hablaba, pero la misma vez le pedía perdón si era un niño. Como uno no sabe y uno deseando tanto, termina otro sexo, o sea, sí. Yo no sé, aquí tienen también su tradición de que compran ropa de bebés para guardarla para un futuro bebé y así hacen. O sea, compran ropa de bebé para un futuro bebé para regalarle a esa mamá. Entonces llegó una familiar de mi esposo con una bolsada, o sea, literalmente era una bolsa gigantesca que tenía pura ropa de bebé para niña. Desde medias, vestidos, el primer conjunto, cobijas, o sea, todo lo que tú te imagines. Uf. Todo, 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 todo. Y yo quedé así, yo era emocionadísima, pues, una mamá primeriza, con esa ilusión de la ropita de su bebé y que sea niña y que los vestidos, no, yo lloraba, literalmente yo lloraba, pues hormonal. Hormonal, cambios hormonales. Yo lloraba mirando todo, no, 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 no. Y después, pues empezamos a hacer como todos los planes con mi esposo. Yo le dije, mi mamá y mi abuelita llegaban en diciembre. Se llegaban los primeros días de diciembre de ese año que fue el 2023. Sí, 2023. Y entonces le dije, amor, necesito, porque mi esposo se había quedado sin trabajo en ese lapso de tiempo. La empresa cuando se enteró que yo estaba embarazada, lo echaron. Sí, fueron desgraciados. Cuando se enteraron que la esposa de él estaba embarazada, lo echaron, me imagino, para no darle permisos para Wow. citas médicas. Sí, sí, fueron demasiado desgraciados. Pues sí. Entonces, O sea, pensé que eh, pasaba más en mujeres, pero también pasa en hombres, o sea, imagínate, imagínate. sí. ¿Mm? Entonces, pues en ese momento solamente yo estaba trabajando y no nos daba para salirnos a vivir solos. Obviamente yo estaba guardando dinero, yo ahorraba, yo compraba oro, entonces, era muy juiciosa con la plata, pero aún así no nos alcanzaba. Turquía ha venido en unos años con una inestabilidad económica impresionante, impresionante. Es uno de los países que tiene un aumento de la inflación astronómicas, astronómicas. O sea, lo mismo, el mismo producto que tú compras, que el año pasado, por ejemplo, costaba, em, ponle, 100 liras equivalen a 10.000 pesos, ahora en la actualidad. Hace un año equivalían a 5.000 y algo. El mismo producto que tú comprabas en 100 liras, estás pagando el doble. El mismo producto. O sea, es astronómica esta inflación. Entonces, en ese tiempo, pues no nos alcanzaba para salirnos en arriendo, no sé qué. Entonces, yo le dije a mi esposo, amor, lo siento mucho, pero ya somos una familia, yo estoy embarazada y yo quiero tener mi espacio para recibir a mi bebé. Yo quiero tener mi casa para estar tranquila, para empezar a organizar el cuarto de la bebé, o sea, tú sabes, que Mm. no así le digan, esta es tu casa, siéntate cómoda, no sé qué, no, 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 Nada no, como el no. espacio de uno, totalmente de acuerdo. Y eso fue un choque grandísimo también para ellos y para mi esposo, para entender eso, de que muchas gracias, que ustedes me reciban así de generosos,
compartiéndome literalmente su casa, su comida, todo, pero yo quiero tener mi espacio. Y a mi esposo le costó muchísimo entender de que, amor, esta no es mi casa. Esta no es mi casa, esa es la casa de tus papás y la casa en la cual tú creciste, pero no es mi casa. ¿Y es que ellos se Y acostumbran así, a vivir con sus papás toda la vida o hasta cierto sí, tiempo? aquí, aquí los turcos, vuelvo y reitero el punto de que son muy familiares. Ellos tienen la cultura de construir casas, de construir apartamentos familiares. Entonces, en un mismo edificio vive toda la familia. En el primer piso Wow. viven los papás, en el segundo el otro hijo con la esposa y sus hijos, y así sucesivamente si tienen más de un hijo. Entonces, esa es la cultura, de que toda la familia vive en una misma casa. Uy, qué bonito que está la red de apoyo, está todo, pero para uno que no es acostumbrado a esto es también too much, o sea, necesito mi espacio. Exacto. Y que, como te digo, aquí no saben de límites. Entonces, pues como están acostumbrados a vivir todos juntos y que todo es de todos, no saben hasta dónde va el límite. Entonces, sí es, ahí viene el otro choque cultural que ya lo vi cuando empecé a vivir sola. O sea, cuando empezamos a vivir solos nosotros, porque viviendo con mis suegros, pues es la casa de ellos y uno convive con ellos. Mm. Pero ya cuando uno está en una casa aparte, ya empecé a ver esa, ese choque y entonces era como que muy, como así al ladito, como queriéndose meter en, en decisiones o en la convivencia o en que así fuera generosos, así fuera de que lo hicieran con amor. Nosotros hacíamos nuestro mercado normal, pero traían más cosas y no había espacio en la nevera. Y esa niña sabe temblar el ojito porque yo tenía todo organizado en mi nevera, todo distribuido así en cositas y llegaban con un montón de cosas, obviamente súper agradecida de que nos trajeran más cosas. Y yo, ¿y dónde voy a meter todo esto? ¿Dónde voy a embutir todo esto, por favor? Wow, muy de Entonces, sí, compartir, ¿no? Wow, increíble, estoy sorprendida sí, sí, porque es muy familiar en verdad. sí, sí, es muy familiar. Cuando te digo que los turcos son familiares, es porque sí son familiares. Ok. Entonces, eso fue como el primer choque grande de convivencia que tuve. En ese momento yo no sabía poner límites, no sabía decir no por miedo a lastimar a mi suegra, por miedo a hacerla sentir mal o a mi suegro, a hacerlo sentir incómodos, que eso era lo menos que yo quería hacer. Entonces yo no sabía cómo decirles gracias, eh, ustedes son muy amables, muy amorosos, pero por el momento estamos bien. No sabía cómo decir eso, Mm. no lo sabía y me daba miedo hablar. Eh, entonces, mi mamá y mi abuelita llegaron en diciembre, muy emocionadas, mi abuelita demasiado emocionada de verme embarazada, em, mi mami igual, de ver a su hija ya embarazada con su casa. Logramos conseguir este apartamento en el cual estamos viviendo, lo logramos conseguir. Y otra cosa que te quería comentar, que esto es algo muy bonito de acá de Turquía, es que primero hay muchas empresas que trabajan alrededor del hogar, decoración del hogar, muebles para el hogar, y son cosas espectaculares, divinas, divinas. O sea, nada que tú veas se ve de mala calidad o se ve feo, se ve, no, todo se ve muy lindo y de muy buena calidad. Y todas las empresas de, de la acomodación de casas venden como un kit para el matrimonio, así se le dice acá, un kit matrimonial. Entonces viene todo lo de la habitación, la cama, vienen las mesitas de noche, el wardrobe,
no me acuerdo, perdóname la palabra en español. Viene toda la parte de La la habitación, cabecera de la cama, todo, okey. todo. Ujú. Vienen 2 sillas, 2 muebles grandes que se convierten en sofá cama, 2 sofás que se convierten en cama. También 2 sillas, extra, la mesa, el comedor con sus sillas, y todo eso fue muy fácil adquirirlo. El oro que nosotros guardamos, ese oro lo utilizamos para comprar ese kit de familia. Y, por ejemplo, todo lo compramos nuevo y todo nos costó menos de 7 millones. O sea, máximo fueron 7 millones que nosotros pagamos. 7 millones en pesos colombianos. Colombianos. Sí. Y también compramos todo nuevo, los electrodomésticos, que la estufa, la nevera y el televisor y todo no nos salió más de 3 millones. O sea, eso en Colombia, yo siempre le digo a mi esposo, amor, eso en Colombia no lo hubiéramos podido haber hecho. No, Mm, eso sí, es muy caro, es cierto. Sí, Hacia acá, el juego de alcoba nos hubiera costado los 7 millones. sí, claro, Entonces, vendrían siendo como 2.000 euros, más o menos, 2.000 a 3.000 euros, más o menos. sí, más o menos. Okey. Entonces, pues mi mamá y mi abuelita llegaron al apartamento. Yo también llegué con ellas porque yo fui a Estambul a recibirlas. Estuvimos 2 semanas en Estambul y yo llegué con todo nuevo en mi apartamento. Yo no lo había visto Con con todo lo todo lo que nuevo. hay. Entonces yo llegué también a mirar mi apartamento todo bonito, con las cosas que habíamos elegido con mi esposo y mi mamá y mi abuelita felices viendo también todo nuevo, se sentían como unas reinas. Eso, también experimentaron lo que te digo de la familiaridad de ellas, de la familia de mi esposo, que Dios mío, se desbordaban para atender a mi mamá y mi abuelita. Mi abuelita decía, yo me siento como una reina porque es que me atienden y me regalan y me dan o sea, ella me decía: "Yo me siento como si me tuvieran en un palacio". Me decía: "En todas las casas me atienden de una manera impresionante". Y ya se fueron con esas maletas a reventar a Colombia de todo lo que compraron y todo lo que les regalaron. Entonces, llegamos aquí a la casa, pues como a empezar a vivir la cotidianidad, porque ya yo llegaba a trabajar, el tiempo que nos quedaba, pues, podía salir, y los días que yo descansaba, salíamos. Ellas llegaron en pleno invierno, tú sabes que los días son súper cortos y las noches son largas, Largas. y a mi abuelita le dio muy duro eso. Turquía era el país del sueño de mi abuelita. Ella soñaba con viajar a Turquía, no se perdía las novelas turcas, y yo le dije cuando yo le conté, pues, que, el que iba a ser mi esposo era turco, yo le dije: "Abuelita, yo le voy a cumplir el sueño de ir a visitar Turquía", y se lo cumplí. Guau. Entonces, ella estaba súper feliz en Turquía. Ella, mejor dicho, llegó a Colombia a ser orgullosa y a decir: "Estuve en Turquía y conocí a los turcos", y no sé qué, y todo. Entonces, el tiempo, la diferencia, que los días son más cortos, para ella fue muy duro, porque ella estaba acostumbrada a que el día terminaba a las 6, 6:30 de la tarde, y acá a las 4:30 ya estaba noche. Wow, eso sabes que ese tema de que se acabe el día muy pronto, que el día sea muy corto, eso nos da duro yo digo, a todos los latinoamericanos, porque uno no está acostumbrado, o sea, es que irse el sol a las 4 de la tarde es como, se me acabó el día, me voy a dormir, o sea, ¿qué hago? Sí, sí, literalmente, y así estaba mi mamá ahorita. O sea, ella, llegaba la tarde, ¿y ahora qué hacemos? Ya está de noche, pues, ¿qué vamos a salir? Es como, todavía falta media tarde, mamá. Y entonces mi abuelita como que no sé, le trató de dar depresión porque ella lloraba en las tardes
que decía, yo no puedo creer que ya el día se me haya acabado y qué vamos a hacer, no pudimos salir, no pudimos ir a ver y yo, abuelito, tranquila, cuando mi esposo descanse, vamos y salimos. Y pues así hacíamos, cuando mi esposo descansaba, nos íbamos a visitar los lugares turísticos que hay aquí en Trabzon y todo, y ellos estuvieron muy felices. Y estuvieron 40 días acá en Turquía acompañándome y ya yo tenía una pipota, mejor dicho, estaba a punto de reventar. Mi chiquita nació el 27 de marzo y, y pues ellas se fueron y ya yo me quedé como en el proceso de alistar, de prepararme. Yo salí de trabajar faltando como 3 semanas antes de cesárea, porque yo la tuve por cesárea. Ok. Entonces, ya después de ahí eran controles día de por medio, como las 2 últimas semanas eran controles día de por medio para chequear el ritmo cardíaco de la bebé, en qué posición estaba, si estaba en proceso de parto, empecé a sentir las contracciones de Braxton Hicks, que son las Que son contracciones las antes. suavecitas, chiquitas, que son, ajá.